Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. La última clase la dedicamos al año más terrible que hasta el momento vivió el Imperio Romano, que fue el 69. Digo hasta el momento porque no va a ser el último. El Imperio Romano va a tener una historia muy compleja y muchísimo conflicto. Pero el 69 fue el primer año de crisis civil que ve enfrentarse y presentarse cuatro diferentes emperadores, ¿no? Al final, por suerte, se queda una persona hábil que logra conquistar el poder, ¿no? Que es Vespasiano. Y Vespasiano da inicio a una nueva dinastía que se conoce como dinastía Flavia, por el apellido que tenía la familia, ¿no? Los Flavios crean una dinastía, pero realmente son pocos, porque son solo 3 personas. Entonces, como dinastía, realmente es muy chiquita. Uno cuando habla de dinastía, se imagina generaciones, ¿no? De una familia. Esta es una característica del Imperio Romano. Jamás logra crear una dinastía que pueda aguantar en el poder varias generaciones, varios ciclos. Siempre que escuchan una dinastía romana es una familia chiquita. Pueden tener 3, 4, 5 emperadores. Nada que ver con países como China y Egipto. En China y en Egipto las dinastías son de 20, 30 emperadores. Claramente en Egipto se llaman faraones, ¿no? Pero se ven casos en que una familia se queda en el poder durante 3 siglos. Eso claramente da una idea de un país estable, en donde se sabe muy bien quién manda y quién está al poder, ¿no? En cambio, el Imperio Romano nunca logra realmente mostrar cómo se puede llegar al poder y sobre todo cómo se puede quedarse en el poder. Aún así, cuando se crea una dinastía, se crea un poquito de, ¿cómo se puede decir? De durabilidad, porque durante al menos unos 30 años se sabe que esa familia está gobernando el imperio, ¿no? Vespasiano es el primero y introduce una nueva manera de gobernar. ¿Por qué? Porque según Tácito, el historiador, en el tercer libro de los Anales, nos dice que él era un hombre a la antigua en la manera que tenía de comer y de vestirse. ¿Por qué dice esto? Porque desde la batalla de Accio hasta el imperio de Galba, prácticamente todo el imperio, desde Augusto hasta el último eh, emperador del año de los 4 emperadores, Galba, ¿no? Es el que inicia el año. En ese periodo, los nobles y los emperadores de Roma tuvieron siempre más lujos. Cada vez que organizaban una comida, una fiesta, un evento público, era una gastadera enorme de dinero y era una competencia a quién gastaba más. Entonces, el lujo se había apoderado de la corte romana hasta Vespasiano. Vespasiano cambia todo porque es una persona, podríamos llamarlo ahorrador, en realidad podría ser mejor llamarlo tacaño, porque intenta gastar lo menos posible en cosas inútiles. Entonces, con él empiezan a cambiar las cosas. Los responsables de esta transformación que ve una Roma imperial regresar a un poquito de modestia es Vespasiano y son los hombres que lo acompañan desde la provincia. Porque con Vespasiano, los hombres y los nobles de la provincia se apoderan de la capital. Entonces, la gente que antes era considerada como, sí, como ustedes dicen, de provincia en el sentido mexicano, ahora son los que cambian la manera de vivir y la manera de gobernar, ¿de acuerdo? En cambio, si la manera de gobernar es diferente, la base de poder es la de siempre. En un texto que se escribió, que se llama Lex de Imperio Vespasiani, que es un texto del 69-70, prácticamente de los primeros años de Vespasiano, se encuentran cuáles son las prerrogativas del príncipe, o sea, cuáles son las tareas del príncipe, del emperador.
Él tenía que concluir tratados, convocar al Senado, adelantar o rechazar propuestas, recomendar candidatos al Poder Judicial e implementar cualquier disposición útil para el Estado. Tener cuidado de recordar los precedentes que se remontan a Augusto, Tiberio y Claudio, sin nombrar los príncipes damnati, que son Calígula y Nerón. Significa que Vespasiano toma como su modelo los emperadores buenos, Augusto, Tiberio y Claudio. Calígula y Nerón, que fueron terribles emperadores, claramente fueron cancelados. Por eso se llama princeps damnati, o sea que sufrieron la condena de su memoria. Siendo que no se pueden quitar de la historia, fingen que nunca existieron. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las tareas que el emperador tiene que mantener. Otra cosa que hizo para demostrar que él está siguiendo con la tradición es la reproducción de las 3000 tablas de bronce. ¿Qué pasó? No sé si se acuerdan que durante la guerra civil, el hermano y el hijo de Vespasiano, que se encontraban en Roma, fueron atacados, ¿no? Porque había guerra civil también adentro de la capital. Entonces ellos se refugiaron adentro del Capitolio, pero los enemigos lo incendiaron, quemaron el Capitolio. Y ya vimos cómo el hermano de Vespasiano murió, pero su hijo Domiciano pudo sobrevivir. Bueno, además de intentar matar a la familia de Vespasiano, tuvo una consecuencia este incendio, que se quemaron 3000 tablas de bronce. Ustedes dirán, ¿cómo es posible quemar tablas de bronce? De por sí es metal. Sí, pero el calor que ya había adentro era suficiente para derretir el bronce. Entonces, él ordenó la reproducción de las 3000 tablas para que se conservaran. Y aquí tenemos el porqué. El historiador Suetonio dice que conteniendo, se puede decir, desde los orígenes de Roma, los decretos del Senado y los plebiscitos relativos a alianzas, tratados y privilegios concedidos a cualquiera. Prácticamente era la historia burocrática de Roma. Entonces, Vespasiano quiso reproducirla porque no quería perder la historia de la capital, ¿de acuerdo? Otra manera que tuvo para insertarse y demostrar que era parte de la herencia de los emperadores anteriores fue que, exactamente como en la dinastía Julio-Claudia, él también acercó al poder sus hijos porque quería demostrar que el siguiente emperador tenía que ser uno de su familia. Por eso, al final del año 69, sus dos hijos, llamados Tito y Domiciano, fueron honorados con el título de príncipes juventutis, que significa los jóvenes príncipes. Y en el 71, el primer hijo, que es Tito, gana la tribunicia potestas y así lo asocia al poder. Prácticamente le da el poder de un tribuno. Tito también es nombrado prefecto del pretorio. Se acordarán que el prefecto del pretorio es como el primer ministro, ¿no? Era en teoría el jefe de los guaruras del emperador, pero en la práctica era el jefe de la administración civil y también de la militar. Este prefecto del pretorio fue un peligro desde que Augusto lo creó, porque ya vimos varias veces como el prefecto o intentaba o lograba matar al emperador, ¿no? ¿Se acuerdan cómo terminó Calígula? Fue matado por los pretorianos. Entonces, nombrar a Tito, su hijo, a prefecto del pretorio es una manera de mantenerse tranquilo, porque prácticamente sabe que puede confiar en su hijo. Al menos en esta familia, el hijo no intentará matar al padre. Digo esto porque no todas las familias son iguales, ¿no? Y hay casos en que el hijo mata al padre para heredar rápidamente el poder, ¿no? Normalmente, normalmente el prefecto del pretorio se elegía entre los caballeros, pero en el caso de Vespasiano rompe con esta tradición. Los senadores eran críticos porque ellos querían ser las personas que elegían el siguiente emperador y sinceramente odiaban cuando este emperador se demostraba demasiado fuerte.
Aún así, Vespasiano demostró de tener la mano suficientemente dura y a terminar como chivo expiatorio fue Elvidio Prisco, que es un senador que primero fue desterrado y luego fue mandado a matar por parte de Vespasiano. Significa que Vespasiano no solo demuestra de ser una persona fuerte, sino que no quiere dejar al Senado el poder que tenía durante la República. O sea, quiere que el emperador sea la persona que realmente esté mandando durante su periodo, ¿no? Hablando de las fronteras del imperio, se pueden ver algunas transformaciones, porque él supera la idea de Augusto de los estados cojín. ¿Qué son los estados cojines? Prácticamente cuando hay una frontera peligrosa entre Roma y otro imperio, Augusto ponía un estado que separara un imperio del otro, por ejemplo, el imperio de los partas y el imperio de Roma, ¿no? Vespasiano supera esta idea y decide de incorporar algunas regiones. Por ejemplo, la región que pueden ver aquí, Comagene. Comagene es una región de Turquía que entra directamente a ser parte del imperio, ¿ok? Y también los Flavios cambian de idea y quieren una política de fortalecer las fronteras. El limes, durante las últimas décadas del primer siglo, con la reducción en provincias de diferentes áreas que estaban al margen, empieza a ser un limes de tipo lineal. O sea, literalmente lo que divide el Imperio Romano de los demás es una línea, una frontera. Simplemente tienen que imaginar que ahora para dividir el país del otro hay una línea precisa, ¿no? Y esta línea también crea una nueva manera de defenderse, que es la creación de fortalezas y un sistema que podríamos llamar que es osmótico, que permite entrar y salir algunos elementos como mercaderes, embajadores, pero que también puede defender la frontera. Es la idea moderna de frontera. O sea, no cualquiera puede pasar, ¿no? Porque el ejército está protegiendo ese límite del país, ¿no? En Oriente, Vespasiano cancela algunos estados clientes, como ya les dije, Comagene es uno que se une a la provincia de Siria, y en el 72 la provincia de Cilicia, siempre en Anatolia, y en el 74 también hay una transformación de frontera siempre en esta área de Anatolia, de la actual Turquía. Militarmente, el gobierno de Vespasiano es muy importante porque en el 70 da el golpe de gracia y termina la revuelta judaica. No sé si se acuerdan, pero bajo el reino de Nerón, los judíos se habían levantado porque ya no aceptaban el gobierno de Roma, porque no querían tener este país que no se demostraba respetuoso hacia su religión. El Imperio Romano siempre pidió que sus habitantes acepten como ser superior el emperador. Los judíos no querían eso, y menos querían la estatua de una emperadora dentro del templo, ¿no? Lo que hizo iniciar la revuelta judía fue un gobernador del área de Israel que sacó el dinero del templo de Jerusalén para poderlo utilizar. Esto fue lo que los hizo encabronar y dio inicio a la revuelta, ¿de acuerdo? Entonces, esta revuelta duró muchísimo hasta que en el 70 finalmente se logra acabar. Entre el final de agosto y el inicio de septiembre, los romanos logran conquistar Jerusalén y destruyen el templo. La destrucción del templo no es solo una conquista militar, porque tiene una consecuencia enorme, que es el inicio del periodo llamado diáspora. ¿Qué es la diáspora? Es la dispersión, la fuga de los judíos que una vez que ven su ciudad destruida, su templo destruido y los romanos que ya no les permite vivir ahí, se van a vivir en todo el Mediterráneo. Prácticamente se escapan de Israel y empiezan a colonizar Italia, Anatolia, España, Francia, todos los países que nosotros hoy conocemos como países del Mediterráneo.
Esta diáspora es el que da origen a las comunidades judías que están en todo el mundo. La primera diáspora es la que se produce con la destrucción del templo. Puede ser que sepan cuál fue la última diáspora, cuál fue la última vez que los judíos tuvieron que escaparse y se difundieron en todo el mundo. Fue la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler intentó eliminarlos a todos y los que pudieron se escaparon. Muchos se escaparon a Estados Unidos, ¿no? Otros se escaparon en América del Sur, Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que un pueblo es obligado a alejarse de su centro para ir a vivir y sobrevivir en otras regiones, eso se llama diáspora. Así aprendieron una palabra nueva. Entonces, si escuchan diáspora libanés, son los libaneses que están en todo el mundo. Diáspora italiana es la comunidad italiana que está en cada país. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la destrucción del templo es lo que provoca la diáspora de los judíos. La primera, al menos, ¿no? Lo que pueden ver aquí es prácticamente una foto, porque la que están viendo es una foto que se sacó al Arco de Tito en Roma que demuestra muy bien lo que pasó. Pueden ver los soldados que sacan el candelabro, que sacan las insignias imperiales, prácticamente saquearon el templo y lo que había dentro del templo, el tesoro, se volvió a ser parte del tesoro romano. Vamos a ver después cómo utilizarán este dinero, porque sí los van a utilizar en algo importante, ¿de acuerdo? Parece que ya la conquista está completa. De hecho, se celebra un triunfo. ¿Se acuerdan que el triunfo es el desfile militar que demuestra que una región ya se conquistó, ¿no? El triunfo se celebra en el junio del 71 y el arco de Tito, que es lo que están viendo, nos muestra claramente que se está celebrando. Pero en la realidad de la guerra no terminó, porque algunas regiones de Israel siguen resistiendo. Son pocas pequeñas fortalezas, pero son muy difíciles de conquistar. La que están viendo ahora se llama Masada y fue la última, conquistada en el 73, o sea, 3 años después de lo que en teoría fue el final de la guerra. Tengo que abrir un paréntesis aquí porque Masada es no solo una fortaleza importante, sino que un episodio de historia fundamental porque se volvió simbólico. ¿Cómo podemos saber lo que pasó en Masada? Masada es la historia de los últimos días de Masada. Nos llegó gracias a un historiador llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo era un judío que durante la guerra judía, justamente la que estoy describiendo, él estaba en la fortaleza de Yotapata. Y la gente de Yotapata, cuando vio que los romanos iban a vencer, decidieron suicidarse, todos. Entonces, estos guerreros que estaban en la fortaleza planearon un suicidio masivo, ¿no? Y Flavio Josefo no quería, no quiso suicidarse. Entonces, él se entregó a los romanos. Y ustedes dirán, es un cobarde. Pues, no sé, si la alternativa es morir, yo también me entregaría al enemigo, sinceramente, ¿no? Pero entregándose a los romanos, es así que adquirió su apellido, porque Flavio Josefo, el nombre Flavio es el nombre del emperador, ¿no? Cuando los romanos salvaban un esclavo o daban la ciudadanía a una persona extranjera, le regalaban su apellido. Entonces, Flavio Josefo le debe el apellido a Tito, al conquistador de la familia vespasiana, ¿no? De los Flavios. Entonces, este Flavio Josefo no solo es un judío intelectual, importante, inteligente, sino que se transforma en un grandísimo historiador, porque gracias a lo que él escribió, sabemos muchísima información sobre el Imperio Romano. Entonces, fue una suerte que él decidiera evitar el suicidio, ¿no? Más que historiador, de hecho, es un cronaquista, porque lo que él describe es lo que estaba pasando en su tiempo, en su época. Entonces, gracias a él, sabemos lo que pasó en Masada. Masada era una fortaleza alta 133 metros. Lo pueden ver muy bien, es casi una montaña, ¿no? Y toda la parte alta era la fortaleza.
Los romanos, para poderla conquistar, construyeron una enorme rampa. ¿La pueden ver aquí a la derecha? Esta es la rampa que hicieron los romanos para poder alcanzar la fortaleza y subir con las máquinas para poder destruir y entrar en la puerta, ¿no? Cuando ya parecía que iban a ganar los romanos, porque los romanos lograron incendiar la última protección de la fortaleza, entonces el día siguiente seguramente habrían entrado. 960 personas que estaban adentro decidieron otra vez suicidarse. No, son casi 1000 personas. Y ahí está el caso. ¿Cómo se suicidaron? Porque dices fácil tú suicidarte. No es fácil, no solo por una cuestión técnica, que es cómo puedes matar a todos, sino que por una cuestión religiosa. Porque en la religión hebrea, el judaísmo, no es igual suicidarte que matar. O sea, los dos son pecados, gracias, ¿no? Pero el suicidio es mucho peor que el homicidio. Entonces, planearon cómo poderlo hacer. En el plan que lograron crear, cada hombre tenía que matar a su familia. Entonces, cada hombre adulto mataba a su esposa y a sus hijos. Entonces, luego quedaban solo los hombres. De estos hombres se hacía un sorteo y se elegían 10 hombres. Estos 10 hombres se quedaban parados, todos los demás se echaban en el piso y ellos pasaban con un cuchillo a cortar la garganta uno a uno. Al final quedaban solo 10 hombres, ¿no? Los últimos. Y ahí hacían un último sorteo. En este segundo sorteo se elegía un solo hombre que tenía que matar a los otros 9. Y así, el último hombre que quedaba vivo se suicidaba. Esto significa que de 960 personas habría 959 homicidios, bueno, personas muertas pero por mano ajena, y un suicidio, que desde el punto de vista religioso es perfecto. ¿Por qué? Porque la única persona que se suicida es la que probablemente no tendrá vida en el más allá. ¿Por qué? Porque su pecado fue espantoso, el suicidio. Parece realmente una lógica muy pendeja, ¿no? Porque dicen, oye, están pensando de cómo matarse y sinceramente hay otras prioridades, ¿no? No, porque para ellos la prioridad era salvar su alma. El cuerpo era algo que pues se podía sacrificar. Este episodio lo conozco muy bien porque fue la base de un tema de mi tesis de maestría. Es por eso que lo conozco. Y la lógica que aplicaron estos judíos se reprodujo también en el tiempo. Los judíos que estaban en Masada no eran judíos normales, eran sicarios zelotas. Prácticamente era la versión antigua de terroristas. ¿Por qué? Porque los sicarios eran integralistas, eran gente que leía el texto sagrado al pie de la letra y no quería ningún tipo de compromiso con la realidad. Entonces respetaban todas las leyes religiosas, también las peores, y por esto entraban en conflicto también con los judíos que no querían ser tan extremos. La palabra sicario, que ustedes conocen muy bien por el narcotráfico, la mafia, la palabra sicario nace en esta época porque los sicarios llevaban un cuchillo pequeño que se llamaba sicar. Esta sicar la sacaban solo en el momento en que querían asesinar públicamente a una persona en el medio del tianguis. Entonces imagínate, hay un político que está caminando por el mercado, ellos se acercan y con el cuchillo lo matan enfrente a todos. Eso es un terrorista, porque el objetivo no es solo matar a la persona importante, es que todo lo vean, ¿no? Entonces, este tipo de persona extrema es la que pensó cómo suicidarse. Masada luego se transformó, porque actualmente Masada sigue viva. Masada es el símbolo del orgullo nacional de Israel. Israel, el país de Israel, representó Masada como la gloria de los judíos, porque ellos prefirieron suicidarse que ser tocado por los goim. Si se preguntan qué son los goim, somos nosotros. Los goim son los que no son judíos.
Entonces, para los judíos, ser tocado por una persona que no es de su religión es algo de impuro, que te ensucia. Es por eso que ellos prefirieron un suicidio colectivo a ser matados por las manos sucias de los romanos. ¿De acuerdo? Este evento se reproducirá también en la Edad Media, porque algunos cristianos intentarán matar a las comunidades judías que estarán en Alemania, y también en Alemania algunas comunidades preferirán suicidarse, matando a los niños, matando a las esposas y reproduciendo este tipo de lógica terrible, que es la preferencia de la muerte por mano de la familia al dejarse matar por el enemigo. ¿De acuerdo? Este paréntesis tenía que abrirlo porque Masada realmente es una historia única en su, claro, en su género, pero también única en el sentido negativo, ¿no? Bueno, además de concluir esta revuelta de los judíos en el occidente, o sea, en Europa, en el año 70, tuvo un problema porque en área renana, donde estaba el río Reno, que dividía la región de Francia y Bélgica de Alemania, empezó una revuelta de un bátavo llamado Julio Civil. Julio Civil era un bátavo, o sea que era de origen germánico, no era un romano, pero él era un soldado que estaba luchando en el ejército romano como auxiliar. Era una de las tropas que ayudaban al ejército. Exactamente como Arminio, que fue responsable de la batalla de Teutoburgo, también Julio Civil decidió traicionar. Se salió del ejército romano y formó su propio ejército. En el 69 estaba luchando al lado de Antonio Primo. Se acordarán, Antonio Primo fue el aliado de Vespasiano en Italia, ¿no? Pero después de la victoria de Bedríaco, logra reunirse con otras poblaciones gálicas y germánicas contra Roma, al punto que crea una región bajo su mando que Tácito llama Imperium Galliarum, o sea, Imperio de las Galias. Es una región pequeña, pero por un pequeño periodo él logra mantenerla. Los generales Petilio Cereal y Anio Galo, con 8 legiones, logran vencerlo en la batalla de Castravetera. Y así termina este pequeño imperio que duró nada, duró unos meses. A nivel de administración, Suetonio nos dice que Vespasiano tenía 2 objetivos. El primer objetivo era fortalecer y establecer el Estado casi abatido y vacilante, y segundo, embellecerlo, o sea, adornarlo, decorarlo. Entonces, tiene que sanar el tesoro público porque ya no había suficiente dinero debido a todos los enormes gastos que hizo Nerón y el año de guerra civil que fue el 69. Y para poder llenar otra vez el tesoro público, aumenta y a veces duplica los tributos que tienen que pagar las provincias y luego introduce nuevos impuestos, algunos sobre actividades y servicios que son de la vida cotidiana, por ejemplo, los baños públicos. El baño público romano es lo que están viendo ahora. Era un baño en donde se cagaba literalmente uno enfrente del otro. La gente iba ahí para charlar. Pueden ver aquí como hay un pequeño canalito, ¿no? Aquí pasaba el agua y lo que el señor tiene en mano es un palito que tiene en la punta un poquito de, creo que es como esponja, es algo que puede absorber y con eso se lo pasaban atrás y así se limpiaban. Y luego lo ponían en el canal con el agua para limpiarlo un poquito, pero el siguiente que iba claramente lo usaba él también. O sea, era un lugar donde te enfermabas sí o sí, porque si había una epidemia en esa época, la gente se enfermaba normalmente en el baño público. Todo esto porque quiero explicarle cómo en Italia el baño público se llama Vespasiana. ¿Por qué? Porque el emperador Vespasiano se volvió famoso justo por este tipo de impuesto que él puso en el baño público. Ahora, si querías utilizar la retrete que estaba en la plaza, ya no era gratis. Tenías que pagar un poquito, pero es suficiente para que el país gane algo de este retrete. ¿De acuerdo?
Es triste porque Vespasiano es muy famoso por cosas gloriosas, pero lo único que queda de su nombre es el baño público en Italia. Entonces, la gloria que obtuvo fue rebajada por el baño, ¿de acuerdo? También intenta recuperar tierras públicas que había sido ocupada de manera abusiva y en el campo de los gastos se ocupa de grandes obras. Entre estas grandes obras es el inicio de la construcción del anfiteatro Flavio, lo que hoy se llama Coliseo, ¿de acuerdo? ¿Qué son los recipientes del centro? Aquí en el centro se ponían estos bastoncitos, o sea, tú lo lavabas aquí en el canal y luego lo dejabas aquí en el agua a remojar. Sí, no es nada para beberse, o sea, ahí se ponía el bastón que servía para limpiarse el trasero, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, él se ocupó de grandes obras, entre esas la construcción del anfiteatro Flavio, conocido actualmente como Coliseo, la reconstrucción del Capitolio, como ya les dije, se había incendiado, ¿no? Y la reproducción, disculpen, la reparación de los acueductos que había construido Claudio. Mientras es censor en el año 73 y 74, se preocupa también de llenar los vacíos causados por Nerón y por el 69, la guerra civil. Les recuerdo que es un censor, es un cargo público que tenía que decir quién era ciudadano y no, quién era senador y quién no. Entonces, Vespasiano, visto que la gente en el Senado ya casi era la mitad, porque muchos senadores habían muerto por culpa del dictador Nerón o por culpa de la guerra civil, él llenó el Senado con antiguas familias de provincia, incluyendo familias de militares, gente que podían apoyar su gobierno, porque claramente si el Senado está de acuerdo contigo, pues gobiernas más fácilmente, ¿no? Y esto es también una inevitable consecuencia de la expansión, porque ahora los provinciales, la gente de provincia, empieza a ser parte completa del gobierno, entrando en el Senado y así teniendo también influencia sobre la ley y lo que se va a decidir, ¿no? Y luego concede el derecho latino que se llama Ius Lati a todas las provincias españolas. Significa que a nivel imperial, los que tenían más derechos eran los italianos porque tenían el derecho romano completo y en segunda están los españoles que eran ya considerados como si fueran latinos. Lentamente, los habitantes del imperio se están transformando en habitantes con poder político completo, o sea, podían votar y también ser votados. ¿De acuerdo? Vespasiano muere en su cama tranquilamente en el año 79. Y esto es un milagro. Realmente son pocos emperadores que pueden morir tranquilos. Normalmente mueren envenenados, asesinados, en guerra. Ya vimos como un emperador hasta murió por un plato de champiñones envenenados, ¿no? En cambio, Vespasiano es uno de los raros casos de emperador que muere feliz. Para los que escucharon la parte de Masada, tal vez les llegará la duda, ¿cómo es posible si todos se suicidaron? ¿Cómo es posible saber cómo pasó todo eso, no? Porque se murieron todos, no hay manera de saberlo. En realidad sí se puede saber porque en el mismo cuento de Flavio Josefo, dos mujeres y cinco niños se escondieron adentro de las cisternas donde se guardaba el agua y de esta manera pudieron sobrevivir a la matanza. Con este truco, Flavio Josefo permite saber lo que realmente pasó en Masada según las palabras de esta mujer. ¿Cuánto es seguro esto? Pues no podemos estar seguros al 100%, pero la información que dio en otros puntos Flavio Josefo es muy importante. Entonces, esta versión del suicidio masivo de Masada sigue siendo una parte considerada importante por los historiadores. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.